Desde que me casé con Víctor, entré en un mundo que parecía estar en una esfera completamente diferente. Él era el único hijo de una familia poderosa, con más recursos de los que podría haber imaginado en toda mi vida. Crecí en un barrio sencillo, en una casa pequeña, donde el lujo y la ostentación eran solo sueños distantes. Cuando conocí a Víctor, me encantó no solo por su bondad, sino por la forma en que lograba hacerme sentir que no había diferencias entre nosotros. Pero la realidad, como siempre, es mucho más difícil de manejar. Sabía que casarme con él significaría entrar en una vida donde las expectativas eran altas, pero nunca imaginé lo pequeña que me sentiría. A su lado me volvía invisible, como si no fuera digna de estar junto a esa familia llena de estatus y dinero. Sus padres, aunque educados, no hacían esfuerzo por ocultar su visión elitista. Me veían solo como una añadida, alguien que no pertenecía a su clase, y por más que Víctor intentara protegerme, la distancia entre nosotros nunca disminuyó. La convivencia con mi cuñada, Isabela, era tal vez la mayor prueba de eso. Ella era la joya de la familia, bonita, inteligente y, claro, rica por nacimiento. Yo, por otro lado, solo era una empleada, una pieza más en la maquinaria de la empresa familiar. A pesar del cargo que ocupaba en la empresa, siempre me trataron como si estuviera allí por casualidad. Isabela nunca me dio descanso, constantemente recordándome que nunca llegaría a ser más que la esposa de su hermano. Se burlaba de mi apariencia, de mi origen, e incluso del hecho de que me esforzaba tanto por encajar en un mundo que ella simplemente tomaba como suyo. Pero aprendí a ser paciente. Algo dentro de mí sabía que mi valor no estaba en la riqueza ni en el estatus. Sabía que mi fuerza estaba en mi inteligencia, en mi capacidad para mantener la calma y esperar el momento adecuado. Siempre fui observadora. Cuando las palabras de Isabela me cortaban, las tragaba con una sonrisa, esperando el momento para dar la respuesta correcta. Y ese momento, sabía, llegaría. Víctor nunca entendió el peso de sus elecciones. Siempre lo vi como un hombre bueno, pero ciego ante las dinámicas de su propia familia. Amaba a su hermana, Isabela, y nunca cuestionó lo que ella hacía o decía. En momentos de tensión, él siempre guardaba silencio, como si creyera que el equilibrio de su vida dependiera de eso. Pero, en el fondo, sabía que también sentía la diferencia entre nosotros. Sabía que mi presencia no era completamente aceptada. No por él, sino por su familia. Y eso, de alguna manera, me hirió más que cualquier crítica directa de Isabela. Y, en medio de todo esto, aprendí a usar la paciencia como mi aliada. Sabía que, tarde o temprano, las cosas tomarían un rumbo diferente. Me mantuve reservada, escuchando los murmullos, observando los gestos disimulados de desprecio. Mi momento llegaría, y me aseguraría de que fuera innegable. No sería más una invisible. No sería más esa mujer subestimada. Estaba esperando, silenciosa, pero con la mente afilada como una hoja. Solo necesitaba una oportunidad. Y esa oportunidad se acercaba, lentamente, sin que nadie lo supiera. No sabía cuánto la víspera de Navidad sería el punto de inflexión en mi vida. Todo lo que había sido hasta entonces, la esposa sumisa, la empleada subestimada, estaba a punto de cambiar. Lo sentiría en mi piel, en la intensidad de cada palabra que saldría de mi boca. Porque cuando hablara, todos me escucharían. Pero eso, claro, aún estaba por venir. La víspera de Navidad siempre fue un evento grandioso para la familia de Víctor. La mansión siempre estaba adornada con luces brillantes, árboles de Navidad decorados con tanto exceso que parecía más un espectáculo que un momento de celebración. Las mesas estaban llenas de manjares que nunca podrían haber sido preparados en nuestra casa. Por un lado, siempre me sentí un pez fuera del agua entre tanto lujo, pero por otro, aprendí a sonreír y comportarme, sabiendo que estaba allí para formar parte de un escenario mayor. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en el aire. No era una sensación palpable, pero un malestar que sentía en lo más profundo de mi estómago,
como si supiera que algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo. El aire estaba cargado de expectativas, y podía sentirlo en cada gesto. Isabela, como siempre, estaba en el centro de las atenciones, luciendo un vestido de seda dorado que parecía reflejar toda su arrogancia. Se movía con una confianza que me hacía sentir aún más insignificante, y no tardó mucho en comenzar a hacer sus provocaciones, sutiles, pero afiladas. ¿Todavía te atreves a salir con ese vestido tan sencillo?, Isabela lanzó, sus ojos brillando de desprecio, mientras observaba mi ropa sobria y elegante, pero nada comparada con su ostentación. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Sabía lo que estaba tratando de hacer. Quería hacerme sentir pequeña, rebajarme ante todos, como siempre lo hacía. Y, por centésima vez, tragué, sabiendo que el momento adecuado para responder aún no había llegado. Pero entonces, en medio de la conversación, con todos los ojos de nuestra familia puestos sobre nosotras, Isabela no se conformó con su simple provocación. Me miró con esa sonrisa cínica y dijo, en voz alta, otra de sus acusaciones disfrazadas de broma. «Apuesto a que solo estás con mi hermano por su dinero, ¿verdad?» Todos alrededor dejaron de hablar. Podía sentir los ojos de los otros familiares cayendo sobre mí, esperando una reacción. Pero, en ese momento, el calor subió por mi garganta y supe que ya no podía callarme. La ira comenzaba a crecer dentro de mí, pero seguí controlada. En lugar de explotar, sonreí, una expresión fría y controlada. Me encantaría quedarme callada, pero no me diste otra opción. Mi voz estaba firme, y supe que eso era solo el comienzo. Ya no podía permitir que Isabela me humillara, no ahora, no después de todo lo que hizo y dijo. El silencio invadió la sala mientras me levantaba con calma y sin prisa miraba a mis suegros, que observaban la escena con atención. La sala estaba en absoluto silencio, el sonido de la música de fondo amortiguado por el peso de las palabras que estaba a punto de decir. Podía sentir la tensión en el aire, la tensión de todos a mi alrededor, esperando una respuesta. Ya no quería ser la esposa sumisa ni la simple empleada. Ya no quería ser la invisible. Estaba cansada de esperar. Saqué el sobre de mi bolso, con un gesto lento, y mostré a todos los documentos que allí estaban. Suegro, suegra, aunque sea una simple empleada de su empresa, he logrado descubrir algunas cosas. Aquí están las pruebas. La sala estaba paralizada, las miradas fijas en mí mientras señalaba los papeles. La hija de ustedes está desviando el dinero de su empresa a su cuenta desde hace 5 meses. La expresión de Isabela fue de puro pánico. Su piel se volvió pálida instantáneamente. La confianza que ella irradiaba segundos antes desapareció, y yo sabía que ella sabía que no podría esconderse por mucho tiempo. Se levantó de forma abrupta, tratando de mantener la compostura, pero su voz temblaba mientras intentaba refutar. «Eso es un absurdo, papá. Ella está mintiendo para incriminarme. Esos documentos son falsos». Sabía que era ahora o nunca. Lo que ella decía ya no importaba. Lo que importaba era la verdad que ahora estaba expuesta, ante todos. Lo único que me quedaba por hacer era asegurármela de que ella cayera aún más profundo. La miré calmadamente y dije, con voz tranquila, «Si son falsos, ¿por qué no muestras tu cuenta?» Isabela vaciló. El pánico comenzó a apoderarse de ella y trató, con un gesto apresurado, de tomar su bolso y salir. Estaba tratando de huir, pero antes de que pudiera dar un paso, mis suegros la detuvieron firmemente. Toda la sala estaba tensa, esperando una respuesta. Y lo peor estaba por venir. La sala estaba pesada, el silencio absoluto, como si el aire se hubiera vuelto denso con la tensión. Los ojos de todos estaban fijos en Isabela, esperando una reacción, esperando que ella hiciera algo para intentar revertir la situación. Pero ella estaba paralizada. Lo único que logró hacer fue mirar los documentos frente a mí, su rostro ahora pálido, sus ojos llenos de desesperación. Sentía una extraña calma invadiendo mi cuerpo. Esto ya no era más sobre mí, era sobre lo que ella merecía,
Y por primera vez sentí que estaba al mando. Isabela intentó ganar tiempo, como siempre hacía cuando las cosas se le escapaban de las manos, pero sabía que nada podría salvarla. Ya estaba acorralada, la verdad expuesta de manera irrefutable. «Esto es un absurdo, papá. Ella está mintiendo para incriminarme». Su voz temblaba, una falla visible en su intento de mantener la fachada de superioridad. Miró a los demás presentes en la sala, buscando apoyo, pero nadie parecía dispuesto a ayudarla. Sus palabras sonaban cada vez más débiles. La sala estaba en su contra, y ella lo sabía. Mantuve mi mirada firme, sin prisa, sin miedo. Luego la observé, esperando el momento exacto para acabar con cualquier resto de esperanza que pudiera quedar. ¿Eso es lo que estás tratando de decir? ¿Que esos documentos son falsos?, pregunté, mi voz serena, pero llena de certeza. Ella trató de argumentar una vez más, pero ya no tenía fuerzas. Su sonrisa nerviosa desapareció, dando paso a la expresión de pánico que se esparcía por su rostro. Sabía lo que tenía que hacer. «Si son falsos», dije tranquilamente, mi voz clara y precisa, «¿por qué no muestras tu cuenta?». Las palabras salieron de mis labios como una sentencia, como una amenaza disfrazada de simple pregunta. La presión aumentaba, y ella, por más que intentara disimular, no podía esconder el pánico creciente que reflejaba en sus ojos. Sabía que no había escapatoria. Isabela miró a todos, desesperada, y fue en ese momento cuando su verdadera cara salió a la luz. No tuvo el valor de mostrar su cuenta. Por el contrario, hizo algo que la hundiría aún más. Con un movimiento apresurado, intentó salir de la sala, como si huir fuera la solución a todo. Pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera dar un paso, mi suegro la detuvo, su voz grave y llena de autoridad cortando el silencio. «No te vas a ningún lado». Los ojos de todos se volvieron hacia él. La tensión aumentaba a medida que se acercaba a su hija. ¿Qué pasaría ahora? ¿Creería en sus palabras o en los documentos que acabo de mostrar? El suspense era casi insoportable. Sentía mi corazón latiendo fuerte, pero mantenía la calma, como si supiera que todo este momento ya estaba predestinado. El destino estaba en mis manos. Mi suegro, ahora visiblemente irritado, hizo un movimiento firme, cruzando los brazos sobre el pecho. Miró a Isabela con una expresión seria. «Si lo que está aquí es verdad», dijo, su voz más grave, «perderás tu puesto en mi empresa». Cada palabra sonó como un martillo golpeando, definitivo y pesado. Podía ver el rostro de Isabela cambiando. Sabía lo que eso significaba. Su vida, su carrera, todo estaba a punto de desmoronarse. Isabela, como esperaba, intentó justificarse una vez más. «Pero papá, ni siquiera han notado la falta de ese dinero». El intento desesperado de justificar lo injustificable. No lo sabía, pero esa frase fue lo que la destruyó de una vez por todas. Cometió un error fatal. Se mostró tan arrogante que no se dio cuenta de la gravedad de sus propias palabras. Y fue ese desliz lo que acabó de enterrar cualquier posibilidad de escapar. Mi suegro, con una mirada furiosa, respondió: «No se trata de dinero, sino de carácter». Se dio la vuelta abruptamente hacia ella, y sus palabras fueron como una sentencia. «A partir de hoy, ya no trabajas más ahí». Toda la sala parecía haberse detenido en el tiempo. Podía sentir el aire más liviano, como si, al ser expuesta, Isabela hubiera perdido el control de su propia vida. Ella, que siempre fue la favorita, ahora estaba sola, sin escapatoria. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. Mi suegro me miró, sus ojos ahora llenos de respeto. «Nuera, a partir de hoy tomarás el puesto de mi hija», dijo, con voz grave, pero llena de confianza. «Creo en tu potencial». Era imposible esconder la sonrisa que se formó en mis labios. No era una victoria solo por haber expuesto a Isabela, sino por haber conquistado lo que era mío por derecho. Y entonces él se dio cuenta del estado de mi vestido, el vino derramado, las lágrimas en las costuras, el desgaste de lo que había sido hecho para humillarme. Frunció el ceño
mirándome con una expresión perpleja. ¿Qué pasó con tu vestido? Con la calma que me caracteriza, respondí, mi voz tranquila pero llena de una sutil ironía. Ella lo rasgó y me echó vino encima. El rostro de mi suegro se contorsionó de ira. Se levantó abruptamente, su autoridad llenando la sala. «¡Eso es inaceptable! ¡Hija, estás expulsada de la casa!», gritó, su voz resonando con la furia de un padre traicionado. «Y aún tendremos una conversación mucho más seria sobre todo esto». Se giró hacia mí, su semblante suavizándose. «Nuera, ve a cambiarte y vuelve a disfrutar la Navidad con nosotros. Hoy vamos a celebrar tu nuevo puesto en la empresa». No sabía si podría contenerme. La justicia se estaba haciendo frente a mis ojos. Isabela estaba expulsada y yo, por primera vez, estaba al mando. Me alejé, el corazón latiendo acelerado, pero con una sonrisa discreta en los labios. La noche, que había comenzado con humillaciones y desdicha, ahora se transformaría en mi triunfo. Podía escuchar el murmullo ahogado de la sala mientras todos comenzaban a moverse, como si la tensión aún flotara en el aire. El sonido de los pasos apresurados de Isabela, tratando de escapar, era casi como una melodía trágica para quienes la observaban. Pensó que podría escapar, que aún podría salvar lo que quedaba de su fachada. Pero no, ya no había cómo huir. Lo que había sucedido allí no podía borrarse. Cuando mi suegro la detuvo, la escena se intensificó. Podía sentir la energía en la sala, la anticipación de todos alrededor. Estaban esperando, querían ver cuál sería el siguiente paso. Pero Isabela ya no tenía el control, y eso, de alguna manera, me daba un placer sombrío. Ver cómo se desintegraba su arrogancia, saber que la misma familia la estaba juzgando ahora, hacía que la rabia que había guardado por años finalmente se disipara. Ella se giró hacia él, sus ojos suplicando comprensión. «Papá, no puedes hacer esto. Yo soy tu hija, soy quien siempre creíste que era la más capaz». Las palabras salían de ella, con la agonía de alguien que se da cuenta de que ya no hay nadie que la salve. La observé en silencio, pero la compasión que normalmente tendría por alguien en su estado no estaba allí. En cambio, vi a una mujer que creyó estar por encima de todos, una mujer que pensó que su posición en la familia era inmune a la verdad. Sabía que ella había perdido. Mi suegro, que siempre había tenido una voz calma y controlada, ahora parecía casi irreconocible de lo furioso que estaba. «Me decepcionaste más de lo que podría imaginar», dijo, su voz grave y cortante. «Nunca se trató de tu competencia, hija, siempre se trató del carácter». La miró con un desprecio que nunca imaginé que sería capaz de mostrar. Siempre supe que era rígido, pero ver esta faceta de él, tan dura, tan implacable, fue como una revelación. Finalmente, él veía lo que todos ya habían visto hace mucho tiempo, y ya no tenía piedad. «Ahora ya no trabajas aquí. Estás despedida», dijo, cada palabra cayendo como un peso sobre los hombros de Isabela. Fue entonces cuando vi el verdadero desespero, el pánico genuino que ella trataba desesperadamente de ocultar. El control que siempre había tenido sobre la familia, sobre la empresa, se estaba derrumbando ante mis ojos. Isabela intentó hablar, intentó argumentar, pero todo lo que hizo fue hundirse aún más. La vergüenza estaba estampada en su rostro. Pude ver en sus ojos el momento en que entendió. Ya no había forma de regresar. No había más lugar para ella allí. Ella, que siempre fue la favorita, la protegida, ahora estaba sola, sin escapatoria. Su castillo de naipes, construido sobre mentiras y manipulación, se desmoronaba. El silencio que siguió fue aplastante. Podía sentir el peso de esa despedida, esa humillación pública que Isabela nunca había esperado. Pero, para mí, era una victoria silenciosa. Me acerqué un poco más, mi mente aún procesando todo lo que estaba sucediendo. Lo que Isabela no sabía era que había esperado por este momento durante mucho tiempo. No solo se trataba de tomar su puesto, se trataba de mostrarle a todos, especialmente a ella, que mi paciencia había sido mucho más estratégica de lo que ella jamás imaginó. Y en medio de la tensión, mi suegro me miró.
Su mirada ya no era de indiferencia o desconfianza. Él me veía. Finalmente, veía mi valor. Nuera, dijo con una sonrisa que nunca imaginé que vería. A partir de hoy, tomarás el puesto de mi hija. Creo en tu potencial. Mis manos temblaban un poco, pero mantenía la mirada firme. Era un momento de transformación. No solo era una victoria sobre Isabela, era la confirmación de que mi lucha no había sido en vano. Nunca fui una mera espectadora en mi propia vida. Y ahora, finalmente, todos verían eso. Yo, que fui subestimada por tanto tiempo, estaba conquistando todo lo que merecía. «Pero, ¿qué pasó con tu vestido?», preguntó él, mirando mi ropa sucia y rasgada. Era una pregunta simple, pero en ese momento tenía tanto significado. Sonreí, la sonrisa más calmada que había dado. Ella lo rasgó y me echó vino encima. La ira que se dibujó en el rostro de mi suegro fue visible. Se levantó abruptamente, su postura ahora más amenazante. «Eso es inaceptable. Hija, estás expulsada de la casa». Ya no hablaba con el tono de un padre preocupado, sino con la fuerza de un hombre que sabía que algo mucho más serio estaba en juego. Toda la sala observaba el desenlace, como si una cortina finalmente se hubiera levantado, revelando lo que siempre había estado oculto. «Y aún tendremos una conversación mucho más seria sobre todo esto», continuó, su voz implacable, como un eco que resonaba en las paredes. Pero lo que sucedió después fue lo que nunca olvidaré. Se giró hacia mí y con una suavidad inesperada dijo: «Nuera, ve a cambiarte y vuelve a disfrutar la Navidad con nosotros. Hoy vamos a celebrar tu nuevo cargo en la empresa». No sabía si podía creer lo que estaba pasando. Aquella Navidad, que había comenzado con tanta humillación, ahora se convertiría en mi momento. Estaba al mando. Había ganado. Cuando salí de la sala, aún pude escuchar las voces de mis suegros, amortiguadas por la distancia, pero con la tensión claramente presente. No importaba lo que dijeran. La decisión ya estaba tomada, y el peso de aquello era como una ola que me envolvía, sumergiéndome en una sensación de alivio y poder al mismo tiempo. Nunca imaginé que la transformación de mi vida sucedería así, en una noche, frente a todos, pero la verdad es que sabía que el momento había llegado. Subí las escaleras lentamente, sin prisa. El sonido de mis pasos resonaba por la casa silenciosa, y la reflexión sobre todo lo sucedido me invadió de una vez. Cómo todo había cambiado. Cómo, en un abrir y cerrar de ojos, pasaba de ser una esposa subestimada, una empleada insignificante, a una mujer con el control en sus manos. No era solo el cargo que ahora tenía, sino la certeza de que, después de tanto tiempo, las piezas encajaron exactamente como yo quería. Supe esperar el momento adecuado, y ahora, finalmente, había llegado. Lo que me esperaba al regresar a la sala era diferente. Ya no sería más una mujer que se encogía ante las humillaciones. Yo había cambiado. Mis ojos estaban más abiertos, más intensos. Ya no existía el peso de las expectativas ajenas sobre mis hombros. Ahora era yo quien tenía el poder de decidir el rumbo de mi vida. Sabía que no sería fácil. Ya no habría pasajes suaves. Habría un precio que pagar. Pero, en el fondo, eso solo me daba más fuerzas. La victoria era mía. Y desde ese momento, yo sería la protagonista de mi historia. Al bajar nuevamente, encontré a mis suegros aún en la sala, con expresiones menos tensas, pero llenas de una especie de aprobación. Sabían que algo había cambiado, que ya no era la mujer invisible que alguna vez fui. Los miré con firmeza, agradeciendo con la mirada por haber finalmente reconocido mi valor. Sabían lo que estaba pasando. Sabían que el peso de las palabras de esa Navidad no se borraría fácilmente. Lo que sucedió esa noche no solo fue sobre Isabela, fue sobre todos los juegos que había jugado, las cartas que supe jugar y el momento de reclamar todo lo que era mío por derecho. Víctor estaba allí también. Me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo, pero también con una punzada de arrepentimiento. Sabía cuánto nos había perjudicado a todos. Durante años me vio ceder, callar,
como si fuera necesario soportar en nombre de un matrimonio que, de alguna manera, siempre estuvo condicionado por las expectativas de su familia. Pero también sabía que esa noche no era solo un cambio para mí, era un cambio para todos nosotros. Isabela, por otro lado, desapareció detrás de las puertas de la casa poco después de la expulsión. Sabía que estaba aturdida, incapaz de procesar todo lo que acababa de suceder. La mujer que siempre fue la estrella de la familia, la que todos admiraban y seguían, ahora estaba caída, sin los privilegios de antes, sin la confianza de nadie. Me preguntaba cómo reaccionaría, qué haría ahora. Su historia se desmoronaba frente a ella, y ahora estaba sola. No había más escape. Había perdido el control de todo. ¿Y qué pasaba conmigo? ¿Qué venía ahora? Sabía que sería un nuevo comienzo. Tenía un nuevo cargo, pero lo más importante era que tenía mi lugar. Finalmente conquistaba algo que debió haber sido mío desde el principio. La empresa en la que siempre trabajé ahora estaba a mi alcance, no solo por el título, sino por la capacidad de tomar las riendas de todo. Estaba en un nuevo nivel, más fuerte, más independiente, más segura que nunca. La verdad, sin embargo, era que el mayor premio no estaba en la promoción o el cargo. El mayor premio era mi libertad. La libertad de ser quien realmente soy, sin más camuflar mis intenciones, sin más tratar de ajustarme a las expectativas de los demás. Me vi de una manera que nunca imaginé, sin el peso de las críticas, sin la sombra de la humillación de antes. Estaba libre para ser la mujer que siempre fui, sin pedir permiso para existir. El resto de la noche fue una celebración silenciosa. Todos sabían que algo monumental había sucedido allí. Algunos sonreían con aprensión, otros observaban con cautela, pero nadie se atrevió a desafiarme más. Miré a cada uno de ellos con una nueva mirada, entendiendo finalmente el papel que jugué en toda esta historia. Y sabía que esto era solo el principio. Al día siguiente, con los primeros rayos de sol, sabía que la vida había cambiado para siempre. La Navidad fue la noche en que mi paciencia se transformó en poder. Y ahora, finalmente, el juego estaba a mi favor. Ya no habría más pasividad. No habría más lugar para humillaciones o subestimaciones. El control estaba en mis manos, y sabía que esa era mi hora.